cruce con la muerte del viejón. Querían pasarse de listos, traicionando a los charritos y también a Gonzalito. Fueron los del alto mando, todos se confabularon para matar a los tres. Los habían desamparado, no contaban que el Señor siempre les brindó su mano. Para el pleno entendimiento, te diré primero que Gonzalo Araujo Payán, Don Chalo, fue el jefe de la línea del Mayo Zambada. Con él hacían equipo los hermanos Beltrán León, entre estos Jorge Rubén, el Charro. Don Chalo nunca los trató de menos, siempre se refería a ellos, a los hermanos, como mi gente. Eran pues en el negocio como una familia. Mira, casi a todos los Beltrán y al mismo Chalo les abrieron órdenes de aprehensión por culpa de Guzmán y de Zambada. La persecución de las autoridades contra Don Chalo y los charritos los obligó a defenderse y tuvieron que despachar ministeriales y policías al más allá. Después, pegarle a los policías se volvió una costumbre. Primero, a Don Chalo le llegó su fin por un ministerial. Por eso el compa Jorge Charrito y Chalito Jr. no los podían ver ni en pintura. Por culpa de un policía, también Jorge se fue a prisión. Esto fue en el 2005. 2 años después, dentro de la cárcel, hicieron un movimiento y resultó herido. Cuando lo atendían en el hospital, fue rescatado. Se dice que más de 20 camionetas de gente a su mando tomó por sorpresa el lugar y liberaron al Charrito del Hospital Civil de Culiacán. Después anduvo por las calles el Charrito 3 meses más. Los contrarios en Sinaloa durante ese tiempo no pagaron la nómina a su gente. Concentraban todo el efectivo disponible para enviárselo a un jefe policíaco. El ingeniero, como le conocían, era un funcionario del más alto nivel. Este les pidió un maletín, clave para referirse a la tarifa, para poder ordenar un operativo. Como era algo urgente, el papel estuvo listo a las 2 semanas, el último mes del 2007. Pasando la fiesta de la Guadalupana, las oficinas de la AFI se tapizaban con billetes y ordenaron el operativo en la colonia Canaco. Esta vez lo hicieron con una orden de aprehensión que ya debía el Charrito. Se acababa de despachar a un vato allá por el Infonavit Solidaridad. Eso le sirvió de pretexto y ahí, cuando lo detuvieron, sacaron 5 fusiles y una 45. Entonces, el Botas Blancas ordenó al Rojo una visita a un rancho de Guerrero, hasta la comunidad de Montegrande, cerca de Coyuca. Había una familia que daba sombra por arreglos políticos. Hubo bloqueos en las carreteras rumbo a Acapulco, por Chilpancingo, por Tlapa y hasta Zihuatanejo. Todos los territorios de Beltrán hicieron su chamba. Sin embargo, el que daba sombra en el monte de Coyuca les dijo que nada se podía hacer. Y así fue como el Charrito, desde entonces, se quedó atorado en la prisión. Si los medios contaran la verdad, iniciábamos la historia por decir que a Guzmán y a Zambada les temblaban las manos para pelear sus guerras. Y si tienes compas de Sinaloa, me darán la razón que no estoy equivocado. Tenían buenos gatilleros, eso sí, no lo vamos a negar. Pero sin embargo, ni el Chapo ni el Mayo fueron vistos jamás en la línea de fuego. Los Beltrán eran otro nivel. Mientras el Chapo y el Mayo fueron comerciantes, Arturo y Alfredo sí fueron gatilleros en la vieja escuela, alumnos de los pistoleros famosos y descendientes de gente que no se arrugaba para jalar el gatillo con quien fuera y frente a quien sea. Conocidos como los Charritos, lo que se cuenta de los 9 hermanos te dará para más de un libro.
sobre las andanzas de Beltrán León, 8 hombres y una mujer, los Heraclios, Heraclio Beltrán León y José Heraclio. Pero el mero charrito chingón fue Teodoro Beltrán, escolta de don Chalo Araujo. Este perdió la vida allá por los 90. Eso fue en Hermosillo. Después seguía Jorge Rubén, quien tomó el mando de los charritos al caer Teodoro. Jorge Beltrán y Gonzalito Araujo se acoplaron para seguir en las plazas dando pelea más adelante. De Jorge siempre se supo que era el más frío y calmado para hacer los trabajos. Chalito era más acelerado. Pero lo que digan sobre esto tal vez ya no venga al caso. Te diré lo que me consta y nada más. Yo fui gente del H1. A él lo conocían como el Changuín. Pero conocí sobre todos ellos. Al Guacho, por ejemplo, lo levantó un vale apodado el Sony, gente del Chapo. Estuve junto con Jorge en las Islas Marías, me dice la fuente. De ahí pasó a Puente Grande y al final creo que se quedó allá por Tuxtla. Ahí te va algo sobre lo que él mismo me contó allá por el año 2000. Era el brazo derecho de Jorge Araujo Payán. Entonces, Jorge fue acusado de abusar de una joven mujer. Él me aseguró que no era verdad. Después don Chalo fue a prisión por echarse a un famoso comandante de la ministerial. Total que en el 2006, cuando don Chalo se quita la vida, los hermanos Beltrán León se quedaron desamparados. Eran los charritos ya, desde entonces, un dolor de cabeza para cualquiera. Remángase, requinto, compa Dani. Échale, compa Kevin. Voy a cantar un corrido, lo que en Culiacán pasó. En la colonia Las Vegas este caso sucedió. A los charros y a su gente la pelera les cayó. Habla Javier, nos cayó la federal. Yo quise arreglar con ellos y ellos me dieron para atrás. El portón está tumbado, no quisieron arreglar. Para desarticular a los charritos, Chapo y Mayo ordenaron crear varios grupos de pelea, todos cobijados por el gobierno. La estrategia era atacar, pelear, levantar a los contrarios y darse a la fuga. Después llegaban los militares o los estatales para cubrir la retirada de la gente de los Antrax o de la gente del M1. Era contra los que ocurrían las balaceras. Los comandantes en la PGR se llevaban los billetes y los elementos apechugaban los madrazos o lloraban los caídos. Nadie te lo va a confirmar, pero era un secreto a voces. Los gringos andaban entre ellos. Y así, por ejemplo, y para darte una pista, surge el operativo conjunto Culiacán-Nabolato. En el gobierno no hay adivinos. Siempre son soplones o traidores del bando contrario. Y en Sinaloa, aunque les moleste reconocerlo, había dos viejas escuelas, la de los pistoleros y la de los soplones. Se decía entonces, y esto a muchos no les gusta recordar, que Sinaloa abandonó a don Gonzalo y ese fue su final. Más tarde, los charritos se declaran contra Sinaloa y el Mayo. El Mayo ordenó acabar con ellos. Esto provocó el infierno en las calles. Familias contra familias, anduvieran o no en el negocio, recibían plomo. El Mayo pensaba que los iba a terminar pronto, pero Arturo Beltrán le salió al frente adoptando a los charritos.
y así los hace parte de su equipo de reacción en el contraterreno. Hasta donde yo sé, los Beltrán León sí fueron sobrinos de don Arturo Beltrán Leiva. Mira, al hijo del ondeado le apodaban el Tachillo. A este lo despacharon entre Chalito Araujo y Amadeo Vega, el Caimán. Los que abogan por Torres Félix siempre cuentan que Tachillo no merecía lo que le hicieron. Yo te voy a decir que tanto el ondeado como los charritos hicieron cosas que se podían considerar como corrientadas. ¿Para qué más que la verdad, oiga? Pero sí era de huevos también el ondeado. Eran tiempos en que se había perdido el respeto y se trataba de hacer daño a cualquier precio. Mira lo que recuerdo de Chalito, por ejemplo. Un día se llevó 8 personas inocentes de un taller. Llegó preguntando por una persona que era escolta del Mayo. Decían que ese negocio era de él y con eso fue suficiente. Los empleados fueron localizados sin vida tiempo después. Para el 23 de mayo le tocó la suerte al Caimán. Es cuando se hizo famoso el cuchillo del ondeado. Con ese le puso fin al mentado Amadeo. En el mismo lugar donde quedó Tachillo, una cabeza fue localizada con la firma de Torres Félix. Solo le faltaba a Chalito y esa cacería abonaría todavía más jóvenes inocentes, pero al final, entre Chalito y Manuel Torres Félix del M1, nunca se pudo dar el enfrentamiento. Nunca se encontraron. Mira, ahí te va. Hubo un enfrentamiento, un plan maquilado. Fue una pagada de Manuel Torres Félix, el ondeado. A la fecha fue el 2 de agosto del 2008. Se suman los hechos allá en el penal de Aguaruto. Llevaron malheridos a la enfermería del penal a Javier Beltrán, junto con Alfonso Reyes Ochoa, conocido como el Poncho. El director del penal no supo cómo explicar que 8 elementos de la AFI habían llegado hasta el interior y frente a las camas dispararon sin miramientos. Así le pusieron fin a la agonía de Javier y Poncho. Cuando los ejecutores se retiraron, se dio la voz de alerta. Entonces, fueron por el único testigo, de nombre Juan Pablo López. Lo acusaron de ser el autor intelectual, pero nunca se pudo aclarar el caso. Al día siguiente, en el pase de lista, fue encontrado en su celda. Supuestamente se inyectó a sí mismo una sobredosis de algo que le causó su final. Del pleito de Chalito con el comandante Rosario Medina, te voy a contar lo que me contó a mí Jorge. Algo hubo sobre Tierra Blanca. El comandante de nombre Luis Rosario, desde siempre le daba sombra a la federación, aun cuando don Arturo Beltrán hacía fiestas todavía con el Chapo Guzmán, allá en su rancho por Badiraguato. Rosario Medina siempre estuvo a la orden del Mayo Zambada, mas no sé cómo inició la rivalidad con Chalito Araujo, porque el pleito era con él. Ni para bien o para mal, don Arturo casi no se metía en los asuntos de su gente. Hasta donde se podía, los señores Beltrán siempre respetaron al gobierno. A lo que yo entiendo, Chalito traía pelea personal, porque en un enfrentamiento en Sinaloa de Leiva, Chalito resultó herido y de ahí para adelante lo cargaba entre ceja y ceja al comandante. Sin embargo, decía Jorge, nada se hacía sin consultarlo con don Arturo. Un día Chalito le habló para decirle que el comandante ya lo tenía hasta la madre y que iba a ir por él. Lo tenía ubicado y al parecer tenía ya todo el plan. Jorge le dijo que no hiciera nada y que se devolvieran para la casa. Chalito ya no contestó porque ya tenía toda la gente preparando el ataque. Al pasar el comandante del de arriba de las casas, les comenzó a llover balas. Los otros elementos se bajaron y corrieron, pero el comandante les dio pelea. No es verdad que se rindió. Ahí se quedó en la raya. Mira, allí en las Islas Marías cayó otro de los compañeros de los charritos. A le decían el Tuercas, que también contaba el mismo rollo. Chalito era un sanguinario, impulsivo. Integraban a los charritos originales en el 2007, gente que yo recuerdo, además de Chalito, estaba el Pica, el Culeco, Poncho, Rigo, el compa Uriel y el LP. Iniciaron la pelea contra Manuel Torres, el ondeado. Te contaré la del 21 de marzo.
Se dio la orden de ir por una escolta del M1. El Caibil, le decían al vato. Hicieron la inteligencia y todo, y lo ubican en un rancho llamado El Pozo, una comunidad en el mismo rumbo de Himala. Estaba en una tiendita cuando llegaron por él. Fue Horacio el que lo bajó y pum, 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 en la pura maceta le pegó. Y de allí el ondeado comenzó lo que llamaron la cacería. Fueron por el famoso LP. A este le pusieron un mensaje para que sepas, hijo de tus tantas madres, esta es la gente que yo despacho, no inocentes como tú lo hiciste. Y dile a Gonzalito que recuerde lo que hizo con mi familia por $500,000 que le pagaron las hermanas Mochoma y Arturo Beltrán. Y ahí les dejo el número para que respondan y para darnos de frente, bola de corrientes, así decía el texto. Aquí el que manda es su padre, el M1. Y voy por los que me faltan, Guacho, Chiquilín, Charro, Chalito y todos los que apoyen. El número era 6671-628430. Márquenme si tienen bolas y puro Sinaloa, terminaba el texto. Para el sábado 2 de agosto por la tarde, había un tormentón inusitado y ni un alma en las calles. La lluvia fuerte cerrada hacía nublado todo el día. No detuvo a Horacio y a su hermano Francisco, que estaban muy encabritados. Querían hacer algo, lo que fuera. Entonces, Alfonso Reyes Ochoa, el Poncho, les recordó que había un tal Ernesto que les debía un dinero desde hacía tiempo y prestos para la acción tenían una Jeep lista con los equipos y se fueron rumbo a Lamitos. Llegaron frente a Ernesto, quien no se lo esperaba. Horacio y Javier mandaron al hombre aquel a oxidarse en el infierno. Los charritos se subieron a la Jeep y le dieron rumbo a las 6 de enero. Al pasar había un filtro de estatales ondeados, gente del M1. Así que se trenzaron a tiros. La mayoría de los vehículos lograron sortear el fuego y se fueron de fuga. Sin embargo, Javier y Alfonso se atrincheraron porque se les apagó la troca y tuvieron que topar. Cubriéndose uno al otro, alternando el fuego, lograron correr hacia un puente peatonal. Ahí los alcanzaron las balas y tuvieron que rendirse. Después los aseguraron, llevándolos al penal de Aguaruto, hasta allá, a la enfermería. Cuando eran atendidos, llegaron los estatales del M1, restando 2 elementos más a los charritos. Así fue el final de Javier y Poncho. Para concluir la historia de los charritos, no podría estar completa sin narrar la leyenda del Chanate. Había un rayado que estaba registrado en las ojivas de varias masacres escandalosas. Sospechaban que era el arma que portaba Horacio Beltrán. Luego, en el 2003, cuando sale la orden de aprehensión contra Horacio por lo de un ganadero que habían privado de la libertad, la gente de Sinaloa le metía mucho dinero y presión al gobierno para que no le aflojaran a la persecución contra la organización de los Beltrán y sus brazos fuertes. Todo lo que hacían los charritos se convertía en persecuciones y órdenes de aprehensión, mientras lo que hacía la gente del ondeado, el M1, el Macho Prieto o la gente del Chapo y el Mayo, ni siquiera se levantaban los cuerpos, menos una investigación. Así le cae el gobierno a Horacio y le dio pelea. Lo corretearon y recibió varios impactos. Aún con el brazo casi desprendido, avanza hasta un lote baldío, pero ya estaba rodeado por los militares. Entonces, cuando se rindió, pidió ayuda. Tenía sed, quería agua, pero nada. Esperaron a que se le escapara la vida y después ya reportaron su deceso. Eso es lo que se sabe, que buscaban entre sus cosas el famoso chanate. Estaban seguros que estaba en manos de uno de los hermanos Charrito Beltrán. Horacio había dejado varias herramientas, pero ninguna era la que buscaban los elementos de la PGR. El chanate seguía cacareando en la sindicatura Costa Rica en Sinaloa. Despachó varias almas allá por el 2006. Ya para entonces los reportes forenses le atribuyeron más de 100 víctimas. Así, el 27 de agosto del 2008 le dan captura a Charrito Sergio Beltrán. Esto fue en Tepic, Nayarit. Era el último de los hermanos. Le decomisaron muchas herramientas y no encontraron tampoco el famoso chanate. Ya no había más. 2 hermanos en el panteón, Sergio en las Islas Marías. Más de 50 carpetas de investigación dependían tan solo de ese dato.
Misteriosas ejecuciones que nadie supo quién había sido, solo la marca balística y nada más. El 10 de diciembre del 2008, de nueva cuenta, el chanate en las calles volvió a rociar su fuego. Fue en la colonia Los Mezcales. Un taxista de la mala vida recibió la descarga completa. Se llamaba Joel y así, por lo menos otros 13 meses más, se dio de registro a las víctimas del chanate en Guerrero. Finalmente, el chanate cacareaba allá en Morelos. Esto fue el 16 de diciembre. En esta ocasión recibieron los impactos 6 militares y un elemento de las fuerzas especiales. Los últimos impactos pegaron en un helicóptero Mi-17 que sobrevolaba en la casa del Botas Blancas en Cuernavaca. Ahí, finalmente, sobre el cuerpo de un joven, encontraron el famoso chanate en el brazo de Gonzalo Araujo, lejos de Culiacán, donde había cacareado la primera vez. Culiacán, capital sinaloense, convirtiéndose en el mismo infierno, fue testigo de tanta masacre. Cuántos hombres valientes han muerto, unos grandes que fueron del AMPA y otros grandes también del gobierno. Pistoleros que fueron famosos, poco a poco se han ido acabando, unos muertos, otros prisioneros. Ya la mafia se está terminando por la sangre que fue derramada. Solo hay luto y familias llorando. Familias enteras, cientos de hombres la vida perdieron. Es muy triste de veras la historia. Otros tantos desaparecieron. No se sabe si existen con vida o tal vez en la quema murieron. Tierra Blanca se encuentra muy triste, ya sus calles están desoladas.